Y bueno, si bien Eder no fue tan conocido como Escobar, aquí en Colombia sí resonó mucho, entonces haciendo preguntas a las personas, todo el mundo tenía alguna historia del Eder o cuando estábamos grabando en las fincas, muchos decían como, ah, esta finca era del patrón del Eder, claro, entonces todos tienen como los mitos del personaje eh, y, y para no confundirnos, sino eh, digamos que manchar al personaje de otras anécdotas o de otros puntos de vista, lo que quisimos fue mostrar muy bien lo que el personaje estaba viviendo en esa época, porque es un personaje que tiene diferentes etapas muy diferentes. Bueno, yo creo que es un gran reto, sobre todo cuando se trata de historias reales o historias basadas en historias reales, plasmar todo esto que dices, ¿no? Contar la historia que muchas veces es dolorosa, pero creo que el punto es buscarle la humanidad tanto a los personajes como a la historia y yo creo que ese es el reto más grande, buscar los contrastes. A mí me parece que es muy importante entender de dónde venimos, saber cuál es nuestra historia y que esta es parte de nuestra historia, para con eso sacarle la moraleja y, y, y saber hasta dónde podemos llegar y a dónde no queremos volver eh, como país y como pueblo. Me parece que también hay que resaltar la genialidad de estas personas al hacer lo que hacían, la osadía y bueno, todo lo malo que ya sabemos, pero que hay que resaltar que Colombia es un país con mucha creatividad y que hay mentes muy grandes que si se enfocan en lo positivo podemos llegar a hacer cambios realmente importantes. Entonces yo creo que contar una historia, como he dicho varias veces, conlleva una responsabilidad, pero nosotros que somos actores, que somos creadores, creo que nuestra responsabilidad es más contar esta historia desde el punto más neutral posible. Nuestro objetivo es encontrarle la humanidad a estos personajes y no juzgarlos por los actos negativos que pudieron haber cometido, para así entenderlos y aprender de ellos. Creo que es muy importante saber eso, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestro pasado. Eh, y estas personas pues indudablemente hacen parte. Eh, Así que pues nuestro trabajo, como le dice Camila, es contar esa historia de la manera pues más fiel a lo que está en el guión. Casi todo lo que estudié y lo que construí fue basado en el guión, en el libro, y un poco en mis percepciones personales y en la propia creación mía y las cosas mías que hay también en ese personaje que es innegable que uno siempre deja parte de uno ahí. Y bueno, si bien Eder no fue tan conocido como Escobar, aquí en Colombia sí resonó mucho, entonces haciendo preguntas a las personas, todo el mundo tenía alguna historia del Eder o cuando estábamos grabando en las fincas, muchos decían como, ah, esta finca era del patrón del Eder, claro, entonces todos tienen como los mitos del personaje eh, y, y para no confundirnos, sino digamos que manchar al personaje de otras anécdotas o de otros puntos de vista, lo que quisimos fue mostrar muy bien lo que el personaje estaba viviendo en esa época, porque es un personaje que tiene diferentes etapas muy diferentes, muy distintas. Tiene personalidades también que van cambiando completamente con el pasar de los años, así que quisimos concentrarnos en esas etapas del guión y en esas etapas de su vida que fueron muy marcadas y muy diferentes. Bonita pregunta. Yo siento que, bueno, Gmail y yo compartimos indudablemente las raíces, ¿no? Que parece simple, pero creo que determina muchas cosas de la personalidad, de la forma de ser. Yo siento que los cubanos nos encontramos en cualquier parte del mundo y nos reconocemos y nos acogemos y nos volvemos un poco familia. Entonces yo entendía muy bien ciertas zonas
del pensamiento y sobre todo del sentimiento de este personaje por venir de donde viene. Entonces creo que eso es como lo más importante que compartimos las dos. Luego me parece que es una mujer muy resiliente, bastante más que yo, que creería. Entonces creo que, nada, creo que realmente las raíces y con las raíces todo lo que ello abarca es lo que más compartimos Gmail y yo. Bueno, y en mi caso, Leder es muy apasionado, es un personaje supremamente entregado a sus ideales y, y que no tiene como ese temor de ir a por ello. Quiero creer que yo me siento también en esa misma onda. Eh, y, y bueno, lo otro es que el lado oscuro de ese, como de esa fuerza o de ese ímpetu que él tiene, lo lleva a desbocarse, por así decirlo, y, y a ser consumido por una ambición completamente desaforada, que también me gustaría pensar que no es mi caso. Eh, pero en general lo que más me gusta del personaje y con lo que más me siento identificado es creo que eh, ese punto de vista de la vida que todo es un juego, porque al ver todo como un juego, todo es posible, pero todo es supremamente importante, porque los niños juegan y es de verdad el juego y son policías y ladrones y son los personajes a los que están jugando y les están sucediendo esas cosas. Entonces yo creo que él también tenía esa capacidad de poder abstraerse y ver todo posible, sin límites, eh, sabiendo y disfrutándolo como un juego. Sí, indudablemente los 70s y los 80s eran épocas muy diferentes, y con pensamientos también completamente distintos pues, a lo actual. Entonces es interesante también ver cómo pensaban estas personas en Colombia, cómo los medios hablaban de este tipo de noticias, cómo se vestían, los sueños que tenían y porque en general era una época bastante fiestera, entonces todo se movía desde esa alegría o desde eh, como esa adrenalina de la rumba, de la noche, de ese picante que da en los 70, no sé, yo pienso en los 70 y pienso como en salsa, en luces, en la noche, en, en mucha energía. Entonces creo que también es una serie donde se puede apreciar eso. El arte pues está muy bien y creo que también por ahí lo van a disfrutar y van a conocer esa parte de nuestra historia.